Con mi mamá fue igual, con mi mamá a mí me tocó tomar la decisión de decir, apliquemos el código lila, que es sedación para una muerte digna. Yo la visitaba, la acompañaba, pero no me quedaba ahí porque era una relación demasiado nociva. Entonces el médico le dice, qué pena, o sea, usted tiene que abortar. Era muy loca. Era muy loca, era muy peleona y era muy desafiante con la autoridad. Me Ok. costaba mucho seguir como las normas. Vivieron la enfermedad muy desde el miedo, muy desde ese amor tan grande que les tenía. Ella trató como que de muchos errores que cometió conmigo, porque eran las herramientas que tenía en ese momento, como que trató de arreglarlas con ellas. Entonces también fue muy fuerte. Daniela colapsa y empieza en su proceso y en su duelo y en esa depresión que yo no sabía ni cómo nombrar. O sea, era una sensación como de vacío, como ese hueco en el estómago de me falta algo, porque es que yo llamo a mi papá y tengo una súper relación con mi papá hoy en día, pero es que el papá no es, él no es la mamá. Todos tenemos un momento, un instante en el que algo cambia dentro de nosotros. Algo dentro de ti hizo que empezaras, marcó un antes y un después. Algo dentro de ti te obligó a tomar una decisión y te hizo transformarte, porque detrás de cada historia siempre hay algo invisible que cambia el rumbo de nuestra vida. En este podcast vamos a hablar de esos momentos, conversaciones reales, historias que marcan, decisiones que transforman, porque si miras bien tu historia, seguro también hubo algo dentro de ti que cambió todo. Un podcast by Proyectados, producido por Agencia Manes. Cuando alguien se enferma, toda la atención se va hacia esa persona, pero hay historias que también se están viviendo en silencio, las de quienes están ahí, acompañando y sosteniendo. Hoy vamos a hablar de lo que significa estar al lado de alguien que amas, mientras atraviesa algo muy difícil. Hola, mi nombre es Pedro Cortés y este es un nuevo capítulo de Algo dentro de ti. Hoy tenemos una historia muy especial, una historia que me moría por contar y no porque tengamos que recalcar lo que es que una persona pase por una enfermedad, sino porque vamos a hablar de algo que muy pocas veces se habla y es de cómo lo viven las personas que acompañan a ese paciente que está atravesando cualquier enfermedad. Hoy estamos con Dani Castillo. Hola, Dani. Ay, hola mi Pedro, hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Me siento muy feliz de estar aquí Yo contigo, también. de que podamos compartir hoy, porque llevamos mucho rato tratando como de organizar estas agendas. Y bueno, qué, qué cosa más linda poder compartir este espacio y hablar de algo que nos hace tan vulnerables siempre. Me encanta. ¿Cómo estás, Dani? Quiero que iniciemos con algo simple y es que le cuentes a las personas que de pronto no te conocen quién es Dani Castillo. Ay, Dios mío, esa es la pregunta más difícil que me cuesta un montón, Que es difícil de porque resumir aparte. sí, porque soy muchas cosas. Soy empresaria, apasionada por el arte, por la música, entonces me ven como productora, me ven como modelo, me ven como manager y soy mamá. Soy una mamá muy feliz, esposa, no sé cómo definirme, me siento muy incómoda cuando me toca decir quién eres. Ok. Dani, tengo un dato muy especial preparado porque esto yo lo tenía que compartir sí o sí, porque siento que en muchos momentos de la vida nos hemos visto, nos hemos tenido presentes Total. y quiero saber si de pronto sabes de dónde me conoces. Ay, no. No sé, Este tengo dato muchas dudas es porque tengo random. muy buena memoria para los rostros, pero a veces se me olvidan los nombres o a veces se me olvida cómo ¿Cómo su... conociste a la Sí, persona? entonces han pasado cosas y a veces quedo como la más imprudente, entonces no tengo ni idea y mejor no voy a decir nada. ¿En qué año fuiste Miss Risaralda? En el 2015. 2015, posicionate por ahí en un agosto, septiembre, noviembre. Yo era asesor comercial en Musi Zapatos y tú ibas a comprar todo allá con tu mamá. Y yo siempre era la que las atendía. Ay, ¿en serio? Siempre. De ahí te conozco. Ay, Y me de ahí para acá, en encanta. muchas partes nos hemos encontrado de mil maneras. Espectacular, no te recuerdo de ahí, obvio no. Imagínate, 11 Después nos hemos años. encontrado y yo siempre te saludaba y ya me di cuenta de lo que haces, es tan lindo y como que sí, pero no, jamás. Vea. 11 años de conocerte, Dani, y de conocer a tu mamá, que de hecho, pues Ay, digamos que es un personaje muy importante en esta historia, es básicamente como total. el centro.
Pero, Dani, siempre he querido como conversar de algo y es de la poca atención que de pronto se le da a los acompañantes o a las personas que están rodeando a una persona que se encuentra enferma, porque por supuesto la atención se centra en el paciente, que es quien necesita en ese momento la atención. ¿Hace cuánto no está tu mamá, Dani? Mi mamá murió en el 2022, Ok. en julio, y yo creo que la ausencia, pues obviamente son, yo creo que uno nunca supera la muerte de la mamá. Sí, para mí es inimaginable en ese momento. Sí, o sea, uno no lo dimensiona hasta que no lo vive. Y con mi mamá fueron muchos años de enfermedad. Mi mamá duró con cáncer 16 años. Fue mucho tiempo. Entonces, cuando la conociste, ya tenía cáncer. Ujú. Sino que mi mamá siempre fue una mujer que siempre estaba divina, regia. Siempre. Entonces, así estuviera en quimios, en radios, en lo que sea, ella salía de su quimio y se iba al centro comercial a comprar ropa, zapatos, lo que sea, pero tú la veías maquillada, si estaba con la cabeza afeitada, con su cabeza afeitada, luciéndola con toda, o con sus pañoletas, con sus nudos raros, siempre la veía súper linda. Entonces, fueron muchísimos años así. Y digamos que yo no viví una enfermedad con ella muy, muy traumática porque fue una mujer demasiado fuerte. Entonces, mi mamá siempre fue una mujer con mucho carácter. Ok. Entonces, cuando nos dimos cuenta de la enfermedad de ella, yo estaba en un momento demasiado difícil porque yo estaba en plena adolescencia. Y yo no fui una adolescente muy fácil. Yo fui una adolescente demasiado rebelde. O Ok. sea, mi mamá le tocaba perseguirme por toda la circunvalar con correa. Gracias. Mi Dani, justo ahorita que mencionas como esto, antes de que nos entremos de pronto en ese tema, me encantaría que nos contaras cómo era la relación con ella antes de saber que estaba enferma. ¿Cómo era tu mamá para ti? Yo a mi mamá la recuerdo de muchas maneras. Cuando era muy chiquita, siempre la vi pues demasiado divina. Mi mamá era alucinante, unos ojos verdes, trigueña, divina. Y fue una mujer muy trabajadora, pero siempre una mujer con un carácter súper fuerte. Que yo creo que más adelante te voy a explicar, como apenas vayamos como avanzando en la conversación, te voy a explicar muchas cosas que entendí después de su muerte. Ok, Porque a veces nos damos cuenta que las enfermedades no es solamente lo que dice el médico y lo que está afuera, sino también todo lo que estamos sintiendo por dentro. Entonces ese carácter de mi mamá siempre lo vi reflejado desde muy chiquita. Una mamá que cuando se separó de mi papá siempre fue muy, muy exigente, en donde le tocó pararse en la raya como para hacer valer sus derechos, incluso los míos, en donde le tocó, pues ella era la que peleaba, o sea, ella era la que siempre estaba como de así, frente. con toda, pero no era una mujer que tampoco fuera muy amorosa, entonces no era como, ay, te amo, no, era muy raro, Ok, o sea, era muy raro. era estricta. Sí, era una mujer muy estricta y no trataba muy bien a mi abuela. O sea, tenía una relación súper compleja con mi abuela. Mi abuela fue de crianza también, o sea, ella era la que me cuidaba, entonces era mi otra mamá, que también murió de cáncer y también murió muy joven. Ok, antes de tu Entonces, mamá. antes de mi mamá, yo incluso viví con mi abuela, o sea, yo me fui de la casa prácticamente cuando a mi mamá le diagnosticaron el cáncer. No me digas. Sí, tuvimos una discusión muy fuerte porque era una adolescente rebelde, ella me echaba constantemente de la casa. Y como pues era de papás separados, entonces pues el decir era, váyase para donde su papá, váyase para donde su papá. Pero mi papá también había hecho su hogar y pues no estaba en el panorama recibir esta adolescente que le iba a causar muchos problemas. Entonces, inmediatamente mi abuela materna dice, no, usted cómo se va por ahí, ya venga, y venga que se queda conmigo. Y era una mujer que sí tuvo mucho carácter, pero conmigo era muy suave. Entonces mi mamá, o sea, mi mamá con ella era demasiado, demasiado pesada. Ok. Entonces, sí, yo me perdí. Me fui para otro lado.
Me fui para otro lado, ponme otro contexto otra vez que me... Quiero que me cuentes cómo era la relación con tu mamá. Ah, bueno, estaba en eso, estaba en eso. Entonces, en la adolescencia se volvió muy compleja, se volvió demasiado compleja. Eh, Cuando dices que eras rebelde, Dani, ¿era porque eras rumbera, eras noviera, eras de todo. compinchera? Era de todo. Era grosera, era rumbera, era muy loca. Era muy loca, era muy peleona y era muy desafiante con la autoridad. Ok, Me costaba mucho seguir como las normas. Entonces, pienso que era también ese llamado a esa sobreexigencia de mi mamá y esa desatención de mi papá también desde como su proceso de separación que hacía que yo tenía que llamar la atención de alguna manera. claro. Entonces, antecitos de que a ella le diera el cáncer, ella se volvió a organizar, volvió a tener su familia, tuvo otra niña y cuando estaba en el segundo embarazo de la otra niña, o sea, tercero, le diagnostican el cáncer. Entonces le Estando dicen, embarazada. estando embarazada. Dani, no me digas Entonces eso. el médico le dice, qué pena, o sea, usted tiene que abortar. Usted tiene que abortar si quiere sobrevivir, si quiere que esto pues lo logremos pasar, usted tiene que abortar porque hay que empezar tratamiento ya. ¿Qué edad tenías, Dani? Mi mamá tenía 36 años, yo tenía 13, Estabas muy chiquita. 13. Entonces mi mamá en ese momento dice, no, yo no aborto. Me llevan el embarazo a término lo que más se pueda y pues tiene que nacer, la niña tiene que nacer, era una niña, tiene que nacer y que a mí me pase lo que me tenga que pasar. Entonces ella toma esa decisión, pero al mismo tiempo cuando se está dando cuenta del cáncer, pues estaba también en todos estos procesos conmigo. Claro, los tres de O huepucha. sea, y otra niña de 2 años, entonces estaba en una situación demasiado compleja y no era una situación en donde ella jamás fue de levantar la mano para pedir ayuda, como era una mujer tan fuerte que se había creado con otra mujer también Tan fuerte. súper, súper fuerte, pues no era, no, para ella los psicólogos era para locos. Mi Dani, creo que hoy en día puede ser un poco más normal, pero creo que hacia atrás la palabra cáncer ha sido demasiado catastrófica para las personas. Tú tenías 13, recibes esa primera noticia, miedo, ansiedad, preocupación. Obviamente mucho miedo, pero en medio de mi rebeldía era como que, pues, es que ya es muy fuerte, por algo le tiene que pasar. Ok, Era súper heavy esa relación que súper teníamos. desafiante, ¿sabes? Sí, yo era muy, muy fuerte también con ella. Entonces, en ese momento, sí miedo, pero digamos que lo canalicé de una manera distinta. Ok, se te pasaba por la mente la idea de que tu mamá Yo pudiera decía, no, faltar. esto era un proceso de transición y ya no le va a pasar nada. Un Yo sustico. tenía en el fondo de mi corazón, yo tenía la certeza de que eso no iba a trascender. Ok, O sea, como que yo decía, no. Y más adelante, o sea, ya creciendo me he dado cuenta de que soy demasiado intuitiva y cuando tengo como esa certeza, como que así es. Y en ese momento, yo no, mi mamá no le va a pasar nada. O sea, ella es muy fuerte, ella puede con eso. ok. Entonces, en ese momento yo me voy de la casa. En O ese sea, mom- aparte. O sea, en ese momento yo me voy de la casa y empieza pues como otro proceso conmigo y ella empieza a hacer sus quimios, empieza a hacer todo eso, yo la visitaba, la acompañaba, pero no me quedaba ahí porque era una relación demasiado nociva, porque era como que yo le iba a hacer sentir mal o ella me iba a hacer sentir mal a mí, porque siempre era como con una cosa muy fuerte con mi papá. Entonces a mí no me gustaba que me dijeran como tantas cosas negativas a toda hora. Entonces como que Nunca dije, tomaste partido en esa relación, Dani. ¿en qué? En la Como relación de tus papás. yo era una niña y siempre las niñas son muy papá. Entonces yo a mi papá lo justificaba en muchas cosas, en medio de sus ausencias yo justificaba eso. Entonces como que cuando él aparecía, yo decía, ay no, no pasa nada, que no me haya llamado hace muchos días. No pasa nada, mi papá. Yo, o sea, así. Y mi mamá
se retorcía, o sea, mi mamá decía, pues yo soy la que estoy aquí, yo soy la que estoy en Luchando. todo y ve el papá y se derrite. Entonces era esa rivalidad. Entonces, como que partido como tal, no, era, mi forma fue la rebeldía total. Y pues eso me llevó a tener muchas consecuencias después. Ok. Empieza a desarrollarse la enfermedad, tú vivías con tu abuela y ¿qué empieza a pasar? Yo con mi abuela también tenía cáncer, pero mi abuela no se dio cuenta de su cáncer, sino hasta una etapa demasiado avanzada. Mi mamá después de haber tenido la primera, pues la primera quimio, la tuvo en un seno, el seno izquierdo. Después le pasó al otro, después le pasó al otro, Ok. después entró a remisión como cierto tiempo y yo me acuerdo de ella como que cuando estábamos bien y como que lográbamos hablar y entablar como relaciones, ella decía, no, es que mi meta es que la chiquita camine. Cuando ya hable. Cuando ya estén las dos en el jardín y ya se puedan defender un poquito. Siempre es poniéndose como un límite ella. Eran Ok. metas cortas, pero era como su motivación cada que ella hacía como una quimio o entraba en un proceso diferente. Ya como a los 5 o 6 años le dijeron que tenía como una hígado graso, y que tenía como unos pólipos ahí. Bueno, no recuerdo, de pronto estoy diciendo el término que no es. Em, entonces ella dijo, no, nada, yo sigo con mi tratamiento, sigo con mis cosas, no pasa nada. Y después era, bueno, cuando ya pasé a primaria, cuando se gradúe, cuando, Daniela, es que usted se tiene que casar y usted tiene que conseguirse un hombre con tal y tal características y me conseguí un músico, entonces esa era otra pelea porque yo como estaba con un músico sabiendo que me tenía que conseguir un man que tuviera carro, que tuviera ya su vida resuelta y que me mantuviera. Y yo, pero pues, ¿por qué voy a tener un hombre que me mantenga? Porque voy a tener, o sea, un montón de cosas. Y ella, es que, entonces cuando ella estaba con él, novia bombril, ¿cuánto tiempo la va a tener? ¿Cuándo se va a casar? Es que yo necesito que usted se case, yo la tengo que ver de blanco. Entonces empezaba como que cada meta Se extendía. se extendía. Dani, ¿nunca su enfermedad y su tratamiento fueron impedimento para que se desarrollara tu vida? Es decir, estudio, universidad, tu carrera como modelo, llega al reinado, o sea, Yo creo que la mía no, precisamente por esa rebeldía, pero la de mis hermanas sí. ok. Porque yo viví una mujer completamente diferente a la que vivieron mis hermanas. Para mis hermanas, realmente yo siento que el proceso fue mucho más doloroso que para mí, porque al fin y al cabo yo fui la que me fui. O sea, yo viví la enfermedad de mi mamá desde un punto más externo, pero realmente las que se quedaron con ella fueron mis hermanas y se quedaron con una mujer batallando con una enfermedad, sosteniendo una casa, buscando la forma de que no la vieran nunca mal. Entonces, no, yo estoy en quimio, pero yo tengo que recibir a las niñas del colegio. Y entonces le tocó unas, les tocó, les tocó una mamá súper exigente, pero no como me tocó a mí, porque pues yo era la rebelde, sino desde la sobreprotección y desde el miedo. Entonces era una mamá en donde eh, no pueden salir solas porque les pasa algo. Y yo salía desde los 10. O sea, yo a los 8 años me estaba en el parque y todo, y ahora espera me ponía cuidado por la ventana y todo. Mis hermanas, 15 años y no podían pasar a una esquina solas. Ok. Entonces, vivieron la enfermedad
muy desde el miedo, muy desde ese amor tan grande que les tenía. Ella trató como que de muchos errores que cometió conmigo, porque eran las herramientas que tenía en ese momento, como que trató de arreglarlas con ellas. Entonces, también fue muy fuerte con ellas, pero a ellas les tocó, yo siento que lo más heavy, porque cuando una persona está enferma, el genio no es lo mismo. O sea, es que cuando a ti te duele, eh, Sí, la uno se respuesta, irrita. o sea, la respuesta es un grito, tirar cosas o ponerse brava por unas cosas pues que realmente no valen la pena, todo se agranda, todo es muy nublado, todo es un problema. Entonces, sí, yo siento que a ellas les tocó, mis hermanas no conocieron a mi mamá lidiada. Dani, pensando en ellas y pensando en tu rol como hermana mayor, ¿te preocupabas, las buscabas, ellas te buscaban a ti? Claro, cuando estaban tan pequeñitas, o sea, como que lo que yo sentía aquí era que yo tenía que sacarlas de ese contexto y que conocieran el mundo que podían tener al salirse de esa situación. Porque el papá de ellas siempre ha sido un papá muy lindo, un papá que siempre ha estado para ellas, incluso para mi mamá fue un esposo increíble, pero le tocó irse a trabajar porque las cosas acá se pusieron complicadas y él es arquitecto y es súper teso en lo que hace y la especialidad de él es súper puntual, pero aquí en Pereira no habían posibilidades para él, entonces le tocó irse para Medellín, entonces sostener tanto la casa de él en Medellín como sostener Su hogar acá. su hogar acá. Y mi mamá no se iba por miedo a perder su tratamiento, ya conocía a todo el contexto. Entonces, hola. Descuidadosa. Entonces yo que trataba era como estar para ellas y sacarlas como a que experimentaran otras cosas. Entonces yo era la que me las llevaba de paseo, entonces vámonos para el Parque del Café, vámonos para, bueno, para un montón de lugares, hasta que llegaron a coincidir con mis otros hermanos. Ese Hola. eso así es que. Llegaron a coincidir con mis otros hermanos y ya a mi mamá no le gustó, porque dijo, no, ¿cómo van a tener relación con los hijos del papá de Daniela? Ok. Entonces le molestaba mucho y entonces ya no las volvió a dejar salir conmigo solas. Entonces eso fue como que yo siento que de alguna forma ellas se sintieron con eso, o sea, ellas sintieron que yo estuve alejada en el proceso, pero realmente fue un límite que puso mi mamá y que pues yo no tenía cómo entrar ahí A discutir. a discutir. Ok. Dani, mientras ibas creciendo y como acercándote a las cosas que estabas persiguiendo, ¿cómo era vivir el proceso junto a ella? ¿Ella te acompañaba? ¿Habían momentos en los que no podía estar? ¿O cómo era? Yo creo que ella tuvo 2 años de remisión en donde estuvo bien, incluso entró a un tratamiento experimental de una universidad acá, en donde ella se fue, pues como era como una quimio oral, pero se llama que estaba muy bien, digamos que ella tuvo también metástasis en sacro, el hígado también le volvió a salir, pero en ese momento como que todo Regulada. estuvo como regulado durante 2 años y ahí fue cuando yo me fui de reina y a nosotras el reinado nos unió mucho, nos unió demasiado, entonces en el reinado volví a vivir con ella, volví a la casa. También pues me había separado de mi pareja en ese momento, entonces pues como que ya estuve en la casa con ella y la pude vivir de una manera diferente, en donde estuvo más preocupada por mí, en donde ella quería estar en todo, entonces ahí fue yo creo que nos conocimos cuando pues como con los zapatos y entonces qué te pones y para ella pues fue una ilusión muy grande. Eh, Ella fue reina, entonces también fue algo como que la emocionó demasiado, entonces ese momento fue muy bonito. Ese fue un momento muy bonito porque logré sanar muchas cosas, porque aunque a veces ella se volvía y entraba a esos estados complejos, pues
como que, como que sí, como que el reinado ayudó a que nos volviéramos a unir de alguna manera. Siento la necesidad de entrar como con una dosis muy psicológica. Hágale. Yo creo, Dani, que es un poquito evidente que para tu mamá era como un mecanismo de defensa ante su enfermedad, el querer como seguir siendo tan fuerte y sacarlas a ustedes adelante y llevarlas o acompañarlas en la mayor parte de las etapas que ella pudiera. Asimismo, me atrevo a pensar que para ti era un mecanismo de defensa frente a esa enfermedad el estar en otras cosas, ¿sí? O el ser rebelde, de pronto te ayuda de pronto a no pensar tanto en lo que podía pasar por medio de esa enfermedad. No sé de pronto qué tanto eco te haga. Claro, totalmente. Y le heredé ese carácter, le heredé ese rasgo, porque yo me fui en el 2015 para el reinado, pero en el 2014 murió mi abuela Ok. materna. Y digamos que Eso sí esa, fue sin más previo aviso. con ella duramos más o menos 6 meses, en donde ella se puso muy mal. Yo era la que estaba pendiente de ella todo el tiempo, yo era la que la visitaba porque era como mi mamá. Yo era la que estaba como full pendiente de ella. El hermano de mi mamá estaba en Estados Unidos, entonces yo era la que, como la encargada de mi abuela, porque mi mamá era muy reacia a compartir con ella. Y mientras igual tu mamá llevaba la enfermedad. Y mi mamá estaba llevando la enfermedad. Entonces mi mamá súper insistente con mi abuela de que fuera al médico. Mi abuela, yo no era al médico y menos, pues ella fue un cáncer de toda la parte del aparato reproductor. Entonces, pues ella no iba pues, a dejarse revisar, Ujú. porque las abuelas eran eso, las abuelas no se dejaban revisar, o sea, para ellas era súper traumático ir donde un ginecólogo. Entonces, cuando ella se le descubre el cáncer, realmente estaba en una etapa hiper mega avanzada y era, yo no me hago nada, yo no me hago nada. Y fumó hasta los últimos días de su vida y de malas, o sea, yo me quiero es morir. Esas eran las palabras de mi abuela. Entonces, en el 2014, cuando mi abuela muere, pues yo fui el acompañamiento en ese proceso. Entonces, cuando ella está en la clínica, a mí me llama quien la cuidaba. Yo no estaba en ese momento separándome de mi pareja, que hoy es mi esposo. Yo estaba en un duelo súper complejo y me llaman y me dicen, su abuela en cualquier momento entra en paro, necesitamos que venga porque pues para ver si la reaniman o no. Y entonces mi posición es que no la reanimen, porque yo sabía lo que ella quería. Y mi posición fue llamar a mi mamá, mami, mi abuela se está muriendo, baje ya, que usted tiene que ir a pedirle perdón. O sea, o sea, tiene que ir a hablar con ella no se puede morir sin que usted le hable. Recogí a mi mamá, nos fuimos para la clínica donde mi abuela efectivamente entra en paro, y mi angustia era que mi mamá se despidiera de mi abuela para que la perdonara. O sea, ese era como lo que yo sentía acá, pero entonces, ¿a dónde el médico? ¿Dónde le firmo? ¿Qué hay que hacer para que no? O Nada está pasando sea, acá. yo ya me despedí de ella, yo había ido, pues yo ya había vivido como el proceso con ella, entonces ella no quería que la entubaran, me hace el favor, venga, ta. Entonces yo firmé. Y con mi mamá, pues prácticamente sucede lo mismo. Y ese es mi mecanismo de defensa. Cuando a mí me pasa algo malo, a mí no me ven llorando mal, sino qué hay que hacer, A para dónde voy. solucionar. Pucha. Y me toca estarme revisando y me toca hacer porque con la maternidad se despiertan muchas cosas y ahora entiendo muchos de los miedos que tenía mi mamá, muchas de las decisiones que tomó. Y, y también a veces me veo como ella, a veces, pues, pucha, levanto la voz a mi hijo y digo, no, Daniela, respira, esto no es tuyo, esto no es tuyo, esto ya se sanó. E incluso después de la muerte de mi mamá, que esa es otra historia porque también la acompañé en la muerte, eh, hice un taller con una angeóloga de sanar la herida materna y fue muy bonito porque
Digamos que yo sané muchas cosas que tenía con mi mamá, pero también ayudé a que otras mujeres sanaran sus procesos. Y fue muy lindo. Y lo que te decía, o sea, retomando que me voy, con mi mamá fue igual, con mi mamá a mí me tocó tomar la decisión de decir, apliquemos el código lila. El código lila es un protocolo que tienen en la clínica que es, que es sedación para una muerte digna. Mi preocupación era que a mi mamá no le doliera y que ella nunca quiso estar entubada ni deteriorarse, Me ni quiso estar sufrir. mal. Siempre la vimos súper trepada, súper linda, súper bonita. Y yo lo hablé mucho con ella antes de que empezáramos el proceso en donde ella ya supo que era el momento. Perdón. En donde ella ya supo que era, pues que era el momento. Bueno, te lo cuento como más en línea o que es que me voy. Bianca. Aprovechamos el... ¿Quién estará persiguiendo? Dani, no, ahorita hablamos de tu mamá. Te voy a hacer otra pregunta. Ah, bueno. Listo. Quiero que me respondas algo respecto a tu mamá y respecto a ti. ¿Qué me entiendes tú por la expresión red de apoyo? Esas personas que te acompañan en esos procesos. ¿Quiénes crees tú que eran para tu mamá esa red? A pesar de ella ser tan fuerte y no levantar la mano a pedir ayuda. Su esposo, sin duda alguna. eh, una amiga que tuvo que de verdad que era como una bendición para ella, Estela, o sea, con ella mantenía y súper linda. Una prima, en los últimos años estuvo con una prima que estuvo súper presente y realmente ya, o sea, mi mamá era una mujer muy cerrada, una mujer que no era, de pronto pues como un par de amigas como que iba como conociendo, sin embargo, yo siento que como que las del corazón era esa amiga que era de la infancia que siempre estuvo en todo y la prima Y para y su ti, esposo. ¿quiénes eran tu red en ese momento? Tu mamá estaba enferma, ¿cómo lo vivías tú? Yo era muy sola. Yo era muy sola, entonces yo era, pues, a ver, mi papá está, y con mi papá ha tenido como muchos procesos de, pues ha sido como muy amigo, pero yo le tenía mucho miedo, entonces nunca me podía como expresar, o sea, realmente no era mi soporte. Mi abuela materna, pues, era muy importante para mí y para mí eso fue un punto de quiebre total porque ella era mi apoyo, ella era la que escuchaba y alcahueteaba y no le importaba nada y no me juzgaba. Y yo creo que mi esposo fue un apoyo muy grande, que en ese momento éramos novios, pero digamos que mi relación en ese momento fue como, era tan importante para mí que, porque yo no quería como repetir la historia ni nada, eso era como que mi novia era todo y eso fue muy muy nocivo, fue muy tóxico. Claro. En su momento llegó a ser muy tóxico y por eso también terminamos, porque él era como la persona en la que yo me refugiaba cuando la familia, cuando me sentía juzgada. Entonces, como que yo haya tenido un apoyo respecto a la enfermedad de mi mamá, que yo lo haya hablado con alguien, que yo haya tenido terapia, no, pues realmente no. Entre despedir a tu abuela y despedir a tu mamá hubo 8 años. Sí. Dani, llega el momento de despedir a tu mamá, su enfermedad avanza, pero también ya eras una mujer más madura, con más herramientas, No, con total. un hogar. Tu hijo mayor ya existía. Y el chiquito también. Entonces, O sea, tu mamá esa los es conoció a otra. los dos. Claro, cuando me casé, cuando tuve el primer hijo, porque yo tuve el primero sin casarme, era
conocer el nieto. Y cuidarlo y compartir con él y ser mamá me ayuda a sanar la relación con mi mamá. O Ok. sea, después cuando que me casé y cuando el segundo, ella estaba súper ilusionada también con el segundo y fue para ella pues como una felicidad enorme. Y yo ya tenía muchas más herramientas, yo ya había ido a terapia, yo ya era una mujer diferente, vivía mi maternidad de una manera distinta y todo fue en diciembre, donde ella empezó como con unos dolores de cabeza súper fuertes que ya llevaba tiempo diciendo y un temblor como en la mano. Entonces, en diciembre, en medio de una cita médica, porque iba sola, ella nunca decía cuándo tenía cita médica, pero después decía, nadie me acompaña. Pero ella era la que nunca decía, ella, ella le costaba mucho pedir ayuda. Entonces, en medio de una cita médica, se fue como para un lado. Entonces, venga, esto hay que atenderlo. Yo lo empecé a acompañar a los exámenes y se iba para los lados y estaba muy raro, unos mareos muy raros. Y en diciembre la internan en oncólogos y dicen, no, es que hay metástasis de cerebro. Cuando a mí me dicen hay metástasis de cerebro, yo dije, ya, o sea, aquí fue. Recuerdo mucho las palabras de uno de los oncólogos que dijo, es que el cáncer de seno es como una enfermedad general, como una gripa, Ok. porque toca pues los ganglios, o sea, se hace metástasis muy fácil. Entonces, en el momento de que tocara cerebro, pues ya el tema era muchísimo Diferente. más delicado. Y recordemos que ya tenían hígado, o sea, Cambiaba tu fortaleza, Dani. Esa mujer fuerte. no, no. Yo recibí la noticia, ah, bueno, ¿qué hay que hacer? Ay, fue pucha. O sea, ¿qué hay que hacer? No, hay metástasis de cerebro, tan. Ok. Mm, quedó internada ese diciembre. La estuve acompañando, incluso le regalé un cuaderno de mamá, cuéntame tu historia. Porque mi mamá siempre fue muy hermética, como a contar las cosas de ella. Le dije, mamá, llenémoslo. Ya no era capaz como de escribir bien. Y me dijo, no, 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 que no va. Entonces, cada que teníamos que hablar de la infancia de ella, de una me evadía. O sea, ya. Y en ese momento compartimos mucho. Y yo ya dije, acá yo tengo que terminar como de sanar lo que haya con mi mamá. Y necesito que hablemos mucho porque ella Ya es no va a durar decisivo. 6 meses. Entonces el médico dijo, no, yo le decía, dígame cuánto le queda. O sea, súper insistente. Y el médico, no, pues es que eso es muy relativo, o sea, puede pasar, ¿qué? 4, 5 meses, 6 meses. Ok. Entonces yo tenía, pues como, yo le dije, ya, o sea, esto ya fue. Ese diciembre para mí fue muy duro. Yo estuve como muy depresiva, pero internamente a mí nadie me ve, a mí nunca nadie me ve triste. Y recuerdo que le dije a Juan, este es el último diciembre con mi mamá. Ella regresó a la clínica y dijo, no, hay que hacer lo que sea. Y ella siempre dijo que el Reiki era para brujas y para cosas. Y a mí me gustaba. Entonces yo, yo la, pues yo le decía y ella no. Pero resulta que en el lugar donde le estaban haciendo el tratamiento, estaban haciendo como unos estudios de cómo los pacientes reaccionan al medicamento cuando hacen procesos con aromaterapia, sí, pues cuando empiezan como a Ok. trabajar estos procesos internos. Y empezó a hacerse Reiki, empezamos a experimentar cosas que nunca en la vida había querido experimentar. Y bueno, cuando en mayo me dice, ay, mira que tuve un sueño lo más de bonito. Me soñé con todos en una playa, vestidos de blanco y todo. Entonces, yo por dentro, yo ya sabía, Tu intuición otra vez. sí. Y yo, ay, mami, pues sí, me dijo, ¿será que ya es el momento?
Y yo, mami, puede que sí, pues está preparada para eso. Y me dijo, no, no, yo no me quiero morir. Y yo, mami, pero pues hay que ir a trabajando, hay que ir soltando. Pues empecé como a hablarle como tratando de mantener ahí como la fortaleza. Entonces la empecé a acompañar como a esos exámenes y ella es muy complejo verla como tan vulnerable. Entonces vamos a que me apliquen el medicamento. Entonces en el catéter porque ya ven tenía. Ah, hay que sacarle sangre porque hay que saber pues ¿Cómo está? cómo está. No tiene venas, entonces les toca escarbarle y buscarle para poder sacarle un poquito de sangre. Entonces es muy frustrante y es muy complejo. Hasta que llegó el día en que dijeron, no, el hígado está mal, está, pues las transaminasas estaban altísimas, la bilirrubina empezó a subir y dijeron, no, no le podemos hacer quimio. Dígale a un paciente que lleva 16 años de quimio en quimio que no se la pueden hacer. O sea, fue para ella, o sea, para ella fue, se acabó el mundo, porque ella siempre tenía la esperanza de que iba a estar bien y siempre había una meta para estar bien. Entonces, no mami, tranquila, entonces vamos a comer mejor a ver si esas transaminadas, o sea, como tratando De hacer algo. de tranquilizarla, porque yo tenía esa certeza de que eso ya iba a llegar. Entonces, mi posición siempre es, y mi carácter es de todo está bien, todo el mundo está bien, Daniela después. Y eso fue lo que yo hice con mi mamá, fue como tratar de tranquilizarla y tratar, mamá, deja de ir a las niñas solas a tal parte, porque yo decía, mis hermanas, ¿qué van a hacer si siempre han estado hiper mega protegidas? Ujú. O sea, no sabían hacer nada, no las dejaba hacer nada porque no les podía pasar nada mientras ella estuviera viva. Dani pregunta, por ejemplo, con tu esposo, ¿existía ese desmoronamiento de Daniela o tampoco? Ay, muy poquito, muy poquito. Yo creo que si Juan me ha visto mal tirada en una cama es al año que me dio el duelo, me dio un año Ok. después, un año después, me dio el duelo. Entonces, bueno, sí, como para concluirte como ese proceso con mi mamá fue, digamos que de mayo a julio fue el tiempo más crítico, en donde ya pues después de ese examen en mayo fue como que ya, y ese sueño, fue como que listo ya. El fin de semana antes de que se muriera, ella me dijo que pues él vino el esposo y me dijo, no, ven, tu mamá está muy mal, hay que ayudarle a ir al baño. No. Entonces me fui con ella, estuvimos cantando, estuvimos súper bien, cuando no quería comer. Y resulta que yo había escuchado un podcast de un doula de muerte, en donde decía, si el enfermo no quiere comer, es que ya se quiere morir. O sea, o no que ya se quiere morir, sino que ya llegó su momento y el cuerpo se está preparando para morirse. Entonces ella no quería comer y no quería comer. Entonces yo dije, aquí empezamos el proceso. Le hice, me acuerdo que le hice unos macarrones y cuando ella fue a llevárselos a la boca, los mac, o sea, el cubierto pasó al lado de su boca. O sea, los reflejos empezaron a fallar. Entonces yo me le quedé callada. Y yo, no, mami, venga, yo le ayudé a comer, tan. Y esa tarde estuve toda con ella. Fue muy denso porque pues con mis hijos también les tocó como vivir ese domingo con ellas ahí porque pues ya me tocaba ir más seguido. Cuando el lunes el esposo viaja a primera hora, pues tenía que trabajar y él no se quería ir porque él la vio muy mal. Y ella le dijo, no, vete, 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 tienes que cumplir, vete, yo soy capaz. Efectivamente, por la mañana no se pudo parar. Me llama mi hermana, que la mayor,
y me dice, Dani, ya estaba recién operada de una escoliosis, entonces súper complejo. Mi mamá no es capaz de pararse de la cama, ¿yo qué hago? ¿Yo qué voy a hacer? O sea, yo no puedo con ella. Entonces yo dije, no, tranquila, yo ya voy. Y empecé a llamar como a paliativos, pero como todos los procesos de este país, eh, no había citas para paliativos. Cuando llegué, mi mamá le empecé a hablar buscando como exámenes y eso, y ella empezó a hablar y se desmayaba. O sea, entonces yo dije, no, Dios mío, nos va a tocar esto acá. Y le dije, mami, nos tenemos que ir a la clínica ya. Y me dijo, yo no me quiero ir para la clínica, a mí me deja morir acá. Y le dije, nos tenemos que ir para la clínica. Esto yo no lo puedo manejar, sus hijas no lo pueden manejar. O sea, yo tengo hijos también, nos tenemos que ir para la clínica. Logré convencerla. Cuando llegamos ya a la clínica, ella ya empieza a delirar. Y empieza a gritar y empieza a decir, mami, no, yo todavía no me quiero ir. Como si mi abuela hubiese llegado por ella. Y empezaba a gritar y yo no soy capaz de verla así. O sea, era un sufrimiento y cada que le daba un calambre era un dolor insoportable. Entonces la hice cambiar de clínica porque la atención estuvo garrafal. La hice cambiar de clínica. Cuando llegué a la clínica, ya me dicen, venga, usted, esto, pues, o sea, estos exámenes de su mamá, esto es obvio. Porque yo le decía, no me pongan a hacer exámenes, tiene esto y esto y esto, me hace el favor y duérmala. O sea, dígame, quítele el dolor, duérmala mientras se le pasa, pero no se me vaya a poner a hacer exámenes a ver qué tiene, porque ya sabemos lo que tiene. Y me dijeron, mira, no, cálmese, aquí manejamos el código lila, sedación para una muerte digna, lo quiero aplicar, y le dije, ¿dónde firmo? Qué fuerte, Y me Dani. dijo, eso ya la desconecta del todo, quiere hablar. Yo llamé al esposo y le dije, mira, voy a tomar esta decisión. Lo que tú digas, tú eres la que está allá, tú eres la que está manejando, la voy a dormir. Véngase ya. Entonces, él voló de Medellín y logré sacar como los permisos en la clínica y llevar a mis hermanas a que se despidieran de ella mientras estaba consciente, pero era tanta la fortaleza de ella que apenas las vio, ella se sentó, o sea, ella se sentó y se despidió de ellas, o sea, como tratando de estar con esa fortaleza todo el Lo que tiempo. siempre habían visto. Exacto, ella tan, les habló y otra vez como que se iba y deliraba y otra vez tan. El esposo sí no alcanzó a llegar a verla consciente. Cuando ya la fue a dormir, pues ya empecé a hablarle y me tocó como mi abuela, yo me obsesioné en que tenía que estar en el momento en que ella muriera. Y, pero ese proceso de ella en donde ella se aferró tanto a la vida, pues fue tanto que la gente se lleva una bolsa cuando es en ese tipo de sedaciones. Mi mamá se llevó casi 4. Mi mamá duró casi 3 días en la clínica, en donde yo seguí completamente, o sea, yo no quería dormir, yo no me quería ir, yo no quería despegarme porque yo tenía que estar en ese momento. Hasta que mi esposo me dijo, hey, tienes hijos, tienes que dormir, o sea, estás en una clínica, todo eso, o sea, tampoco tienes que irte a dormir. Entonces me fui a dormir, pero era con esa sensación de que no. Y entonces ella tenía mucho miedo de irse. Y tenía mucho miedo de irse por pensar qué iba a pasar con mis hermanas. O sea, ella a mí me veía resuelta. Claro. O sea, yo pienso que de alguna forma ella me veía un poquito, o sea, ella veía mucho de ella en mí. Entonces ella decía, no, Daniela, pues, ¿Y tú, es Dani, capaz. sentías miedo? No, no, yo no sentía miedo, yo quería que no le doliera. ¿Sentías preocupación por ella? O sea, yo quería que no le doliera y yo quería que ella estuviera bien. Pero no iba a lograr que estuviera bien en este cuerpo físico, o sea, era imposible yo quitarle un cáncer. Pero, pero ese código, yo siento que es muy difícil para la familia, pero yo pienso que uno se tiene que poner en el lugar del otro. O sea, Totalmente. uno tiene que ser capaz
coger su dolor y aguantárselo un poquito y hacer que, o sea, y hacer que el otro no le duela. O sea, es que si yo puedo evitar que a ti te duela, ¿por qué no? Y eso fue lo que yo hice tanto con mi abuela como con mi mamá. O sea, yo no quería que ellas sufrieran, yo no que... Eso es un amor muy grande y es Ujú. un amor muy infinito. Y siento que a los seres humanos nos cuesta mucho eso y a veces somos un poco egoístas porque el hecho de tener a una persona mal en las condiciones que esa persona nunca quiso estar, solamente porque a mí me va a hacer falta y porque a mí me va a doler. Yo no digo que no me duela y que no me haga falta, o sea, obviamente, y sabía que me iba a hacer falta. De todas formas, la mamá, como sea, con las herramientas que haya tenido, como te haya tratado, lo que haya sido, es que tú saliste de ella, o sea, la mamá es la mamá y nunca nadie en la vida se va a preocupar por uno Como una mamá. como la mamá. Dani, evidentemente en ambos momentos pudiste estar como nunca habías estado. Hoy, después de haber vivido tantas cosas, ¿cambiarías algo en la forma en la que estuviste para ella durante ese proceso de enfermedad? Creo que hubiese estado más presente. Me hubiera gustado que el principio de su enfermedad me hubiese tocado más madura, más como estoy hoy. Ujú. Porque digamos que hoy ya tengo herramientas. Ya en ese momento pues le daba el reiki era de brujas, los psicólogos eran pa' locos, Sí, cuando total. inició su enfermedad. Además de que estabas muy chiqui, o sea, no tenías las herramientas Claro, adicional de por qué no no estaban tenía tan herramientas para palpables como mí. ahora, No, pues es porque estabas muy o sea, chiquita. no tenía herramientas para mí y me tropecé un montón de veces porque no tenía las herramientas para mí. Ahora iba a tener herramientas para ayudar a mi mamá. O sea, Y respecto a ese levantar la mano, tanto de ella que bueno, tú no lo hubieras podido hacer por ella, pero hoy que miras en retrospectiva, te hubiera gustado levantar más la mano. yo creo que sí, lo que pasa es que también siento que yo lo hice muchas veces, o sea, yo levanté mucho la mano. El problema es que tal vez no era como que todo el mundo espera que levanten la mano. Porque es que un adolescente no es rebelde porque sí, o sea, Total, me encanta que llegues a ese punto. uno no es grosero porque sí, o sea, siempre hay un fondo detrás de esa rebeldía, detrás de esa grosería, detrás de esa irritabilidad. Lo que te decía ahorita, un mecanismo de defensa Claro, tiene que haber un gigante. sistema nervioso hiper mega alterado para que, o sea, para que tú reacciones de ciertas formas. Entonces, me hubiese gustado levantar la mano de una manera más decente, pero de todas formas, o sea, yo era una niña que estaba gritando ayuda. Ujú. Y pues de pronto la ayuda no llegó. Idealmente me tocó tropezarme, me tocó vivir muchas cosas muy heavy para mi edad, pero que formaron lo que soy hoy como mujer, como mamá, como esposa. Y sin esas herramientas, pues tal vez no sería lo que soy. Mi Dani llega a ese duelo un año después y tocar o solicitar esa red de apoyo ya era más fácil. Sí, todavía me cuesta, porque obviamente yo creo que el ser humano nunca, pues, o sea, como que nunca cambia del todo. Ujú. Uno tiene épocas en donde está más receptivo que otras. Em, Me demoré también en levantar la mano, pues tanto que fue un año después. O sea, Totalmente, o sea, yo despedí a mi mamá, yo llego, obviamente estoy en el momento en el que parte, exactamente. Esto- y en el momento en el que parte, yo me pongo en función de mami, tranquila, mis hermanas van a estar bien, yo estoy bien, ser fuerte para váyase, ella. váyase tranquila, no pasa nada, todos estamos bien, su esposo está bien, vamos a hacer todo lo que soñamos, ta, 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 ta. Último respiro, todo, ella se va, llega el esposo, porque mientras ella estaba agonizando, yo estaba diciéndole al esposo, véngase ya que ya se va a morir. O sea, es súper, o sea, mi estado es súper, Diligente y punto. sí. Em, y bueno, despídase ya.
¿Con quién hay que hablar? ¿A quién llamo? ¿Cómo es el proceso de la morgue? ¿Quién viene por ella? Llamemos a la funeraria. Avísele al hermano que está en Estados Unidos. Llame a la mamá. Perdón, llame a mis hermanas. Mi función fue emergencia. El esposo de mi mamá estaba en Medellín, tenían un apartamento acá. Mis hermanas, ¿qué van a hacer? No, les toca vivir solas estos primeros 2 meses mientras se entrega el apartamento. Ah, no, listo. Entonces, mientras se van para Medellín, entonces se van a vivir a mi casa. Y iba ese duelo de ellas y esa Postergándose y adolescencia, postergándose. y esa Dios. adolescencia y ese despertar de mundo también, porque les toca, mi mamá se muere, hay que pagar facturas, hay que mercar, o sea, les toca resolver la vida entera. Para ellas pudo ser Entonces, también un golpe para ella completamente. para ellas, como te digo, ellas lo vivieron completamente diferente a como lo viví yo. Y ellas, o sea, ellas aprendan a hacer las cosas de la casa. Mi mamá no las dejaba lavar un baño, mi mamá no las dejaba barrer, mi mamá no las dejaba nada, ni salir. Entonces quieren salir, quiero ya otras cosas, ya otros experimentos, ya ellas se van para Medellín, casi 6 meses después de la muerte de mi mamá, mi mamá muere en julio, ellas se fueron en enero. Ellas se fueron en enero. Entonces, cuando ellas se van, ahí sí, Daniela colapsa y empieza en su proceso y en su duelo y en esa depresión que yo no sabía ni cómo nombrar. O sea, era una sensación como de vacío, como ese hueco en el estómago de me falta algo, porque es que yo llamo a mi papá y tengo una súper relación con mi papá hoy en día, pero es que el papá no es, él no es la mamá. O sea, mi papá es, ¿qué más? Bien, bien, ¿qué has hecho? O sea, sí, pero como que los hombres no escuchan igual. Puede que suene feo, pero Es lo que pasa. te ha tocado. Ujú. Sí, me pasa mucho que los hombres no escuchan igual. Y bueno, entonces como a buscar de pronto un poco a mi mamá, a mi abuela paterna, como llamándola también más y haciéndome consciente como de aprovechar a las personas que sí están. Y pues mi esposo fue fundamental en ese proceso porque él pues era mi apoyo como que ven, o sea, esto hay que atenderlo, te tienes que atender, si tienes que llorar, llora, si tienes que gritar, grita, pero me cuesta, o sea, todavía lo trabajo. Me cuesta muchísimo como que sentarme a llorar. Siempre soy como que, listo, next. Y de ahí sale Loto Blanco, que fue la cápsula que saqué con Lau Gómez, en donde digamos que cuenta ese proceso del loto, en donde es capaz de florecer a pesar del barro. Hermoso. Y sale esta colección tan divina que nos lleva a Colombia Moda, que tiene ese mensaje como tan poderoso Yo no sabía para que las venía de ahí, mujeres. que ese había sido el origen. Claro, porque cuando mi mamá muere yo empiezo a conocer un poco más de su historia porque también la gente empieza a hablar, ¿cierto? Entonces, a contar de sus perspectivas y además encontré pues su libreta con un par de anotaciones en La que donde tú le habías dado. Cuéntame tu no, historia. esa no la llenó nunca. Esa no la llenó nunca, pero tenía otra libreta donde hacía las terapias de Reiki y donde anotaba pues como todos sus procesos y había muchos procesos ahí como de autopercepción. Entonces como mi mamá siempre me decía que yo era tan, o sea, la forma en que la trataban los papás y todo eso, y me doy cuenta de que todas esas palabras que ella verbalizaba hacia mí en mi adolescencia eran las que ella había escuchado siempre. ¿Qué es? Entonces, ¿Qué has constelado, Dani? claro, claro, fue verla, fue verla y verme ahí. Y en la constelación, claro, me vi todo, o sea, repetí la historia total. Y esa era su frustración y ese era su choque conmigo y era que yo no cometiera esos errores que ella cometió, por así decirlos. Pero digamos que yo los cometí y los evolucioné. El remix. Y claro, eso fue súper impactante para mí. Y
y por eso Loto y por eso esa necesidad como de ayudar a las mujeres. Entonces, inicialmente cuando ella muere, a los 2 meses, en noviembre, después ella muere en julio, en noviembre hice un taller de sanar la herida materna, en donde hicimos todo este proceso con mamá. Entonces fue un proceso de sanación para mí, pero fue un proceso de sanación para más de 20 mujeres que se inscribieron a Al ese taller. taller. Y con lo que se hizo en ese taller, se les dio ese mismo taller a las mamitas de la Fundación Colsalud, que atienden niños con discapacidad. Como son cuidadoras, precisamente lo que estamos hablando de acá, pues eran mujeres que no se atienden y vimos muchos procesos, incluso fue muy fuertes porque son mamás que no tienen tiempo para ellas, o sea, todo el tiempo están atendiendo la discapacidad de De- sus hijos. Entonces, ese proceso fue muy bonito y ya después de eso sí nace el Loto Blanco, que fue una experiencia muy bonita, fue un mensaje supremamente poderoso y siento que por eso escaló de la forma Que escaló. en la que escaló y va a escalar más. Les tengo sorpresa por ahí. Entonces, el Loto Blanco nació a partir de eso y en noviembre, mi mamá cumplía años en noviembre, y en noviembre del año pasado hicimos la colección especial de Loto Blanco, lo volvimos Loto Rosa, Ok. en la noche rosada Sí, de te la iba a Liga decir, contra el Cáncer, tú tuviste como algo con las chicas de la que liga. incluso este es de Loto Rosa. Ok. Eh, Porque desde el proceso de mi mamá, yo llevo más o menos más de 6 años colaborando con la liga, siempre he dado mi trabajo como modelo y les desfilaba de manera gratuita para el desfile. Incluso mi esposo con Alquilados pues donó show. También pues hemos puesto a varios artistas para que hagan la Noche Rosada. Qué Y pues siempre he especial. estado muy vinculada con la liga, pues por el cáncer de seno de mi mamá. Y siento que eso es lo más lindo que ella dejó En ti. en mí y que eso es lo que trasciende. Y es que a veces uno elige cómo mira el dolor y uno elige ¿Cómo lo pues, gestiona? cómo lo gestiona y cómo lo transforma, ¿cierto? Ujú. Entonces, yo me puedo quedar con la herida y resintiendo es que mi mamá fue, es que me tocaron cosas muy duras porque mi mamá, mi papá, X o Y, me hicieron daño. O puedo decidir transformar ese dolor y decir, es que esto no me define, esto me está formando y puedo sacar lo mejor de mí para otros, o sea, porque a otros les tiene que tocar Totalmente. pues todas esas cosas que a mí me tocaron, no necesariamente. Entonces, y ese ha sido el mensaje grande y la razón del loto. La razón del loto es mi mamá. Dani, tengo dos últimas preguntas. La primera va hacia la gente. Ahorita que viste toda esta experiencia y que has tenido la oportunidad de compartir con cuidadores, ¿qué tienes para decirle a las personas que cuidan a un paciente de cualquier enfermedad? Que hay que ver desde la compasión, hay que librarse del egoísmo y pensar en el otro. Y, pero también pensar en uno, o sea, en que yo también me tengo que cuidar, en que yo también me tengo que atender, porque si yo estoy bien, quien estoy cuidando también. Ok. Y a todas las personas que cuidan, es una labor maravillosa. No es fácil, no es fácil, es un proceso completamente difícil, es agotador, pero, pero qué sensación tan bonita poder decir que tú ayudaste o apoyaste a alguien en su proceso más difícil. Totalmente. Esta pregunta puede ser un poquito muy amplia porque Ay, cuidado. no, porque pues digamos que lo que tú viviste no fue algo de un año o de meses, fue mucho tiempo. Y es, ¿qué le dirías a la Daniela que vivió todo eso? Entonces creo que lo puedes dirigir un poco más a la de hace 4 años que pues acompañó esa pérdida. Mm, No, yo creo que a esa Daniela le diría que
aprovechara al máximo todo lo que hablara con su mamá, o sea, como que buscaría calcar más cada una de sus palabras. O sea, escribiría más lo que ella me decía, de pronto me tomaría más fotos, de pronto la llevaría a cumplir sueños que tal vez en ese momento no pudo cumplir, porque realmente lo único que le quedan a uno son los recuerdos. Lo vivido, como dicen por Sí, ahí. son los momentos vividos con la persona pues que amas y que estás acompañando en el proceso. Realmente eso es lo único que queda. Lo que tú hiciste por esa persona, lo que viviste, lo que lo hiciste sentir. Y eso es muy importante porque si yo voy a acompañar a una persona en su proceso para hacerla sentir mal, para denigrarla, o sea, ya demasiado difícil es Atravesar algo. atravesar una enfermedad, eh, pues imagínate, muchísimo peor es llevarla de esa manera. Totalmente. Entonces sí, yo creo que a la Daniela le diría que de ese momento le hubiese dicho que le llevara a su mamá a cumplir más sueños. Ok. Dani, muchas gracias Ay, por gracias este a espacio, por contarnos tu ti. historia, la historia de tu Vea, sí, mamá no lloré. y por abrirte, porque si eres una persona que aún de pronto le cuesta como levantar la mano, como a muchas personas, el permitirte hablar de tu experiencia y contar esa historia, pues también es un paso más de vulnerabilidad y de abrir tu corazón para eso, Totalmente. Ay, gracias. con mucho amor. Muchas gracias, Pedro, por este espacio tan bonito y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hoy. Estamos cerrando todos los capítulos con un escrito y esto es lo que escribí para tu historia y para tu capítulo. Acompañar también es un acto de amor, uno silencioso, uno que muchas veces no se ve, pero que sostiene, porque hay dolores que no vivimos en nuestro cuerpo, pero que igual nos transforman por dentro. Esto fue Algo dentro de ti.